Le vamos a presentar un caso de esquizofrenia periodística. Porque días atrás recuerdo que nos habíamos preguntado con Danisa, che, ¿y lo del gasoil qué pasó? Bueno, pasaron cosas que nos hacen pensar que hay que tener mucho cuidado con el manejo de los medios porque estamos en una crisis. Responsabilidad del gobierno nacional, ¿eh? Ojo que no estamos defendiendo a nadie, ¿eh? Han hecho muy mal lo que hicieron. Pero los agitadores aprovechan y yo lo planteé así. Mire, la esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta a lo que la forma en que una persona piensa, siente o se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad, lo que puede ser angustioso para ellos y sus amigos. En general, un esquizofrénico tiene varios síntomas. Ve, oye o huele, saborea cosas que no son reales. En resumen, tiene alucinaciones. También puede parecer delirios o creencias fuertes que no son ciertas o que son irracionales para la mayoría. Y también suele sufrir trastornos en el pensamiento, o sea, formas de pensar que no son lógicas. Le vamos a comentar brevemente un caso de esquizofrenia periodística, algo que se suele agravar en coyunturas complicadas, como las que se viven en estos días. El miércoles pasado, 6 de julio, los medios publicaban títulos de este tenor en torno al conflicto por la falta de gasoil en el país. Nosotros tomamos como ejemplo a ámbitos financieros, pero todos los medios tuvieron lo mismo. Esto fue el día miércoles. Crece la falta de gasoil y ya todas las provincias presentan problemas. Según un informe de FADEAC, los transportistas de carga elevaron reclamos de diferente magnitud y en 11 distritos hay desabastecimiento o muy poco combustible. Las dificultades para acceder al gasoil ya afectan a todas las provincias, al punto de quedar 11 provincias con desabastecimiento o graves problemas para conseguir, según advirtió este miércoles la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas. El mapa del abastecimiento de gasoil, una suerte de semáforo virtual que los técnicos de FADEAC actualizan diariamente, ya no muestra ninguna provincia en verde como había ocurrido en el 15 y 25 de junio cuando solo Tierra del Fuego estaba en ese estado de abastecimiento. Roberto Guarnieri, presidente de la Cámara, insistió en que la prolongación de este escenario de escasez y tardanza en el despacho de gasoil, pese a los anuncios oficiales, imprime velocidad al aumento de precios. O sea, panorama tétrico. El miércoles, con títulos, La Nación, todos. Esto apareció publicado en ámbito financiero en todos los medios, con un mapa, el martes 6 de julio, hace 48 horas, ilustrado con mapas, fuentes reconocibles, opiniones acreditadas, digamos, todas las características de un informe periodístico serio. Esto fue anteayer. Ahora, ayer, 24 horas después, en los mismos medios aparece otro título. Mejoró el abastecimiento y llega al 89% en todas las estaciones de servicio. ¿Esto cambia un día para el otro así? Claro. En el mismo medio, ¿esto es periodismo? O sea, el martes publicamos, aumenta la crisis de abastecimiento de gasoil. El miércoles mejoró el abastecimiento de gasoil. ¿Cómo es? Las refinadoras trabajan al 100% tras las subas del corte del biodiesel y lentamente se normaliza la provisión de gasoil en el país. Sumaron más importaciones y ampliaron los controles fronterizos. Un sondeo entre las principales refinadoras del país reveló una mejora en el abastecimiento de gasoil, aunque los transportistas insisten que todavía hay dificultades, reconocen la disponibilidad en las estaciones de servicio que aumentó en las últimas 2 semanas de junio y llegó al 89% promedio. ¿Cómo las últimas semanas de junio? Si el martes... estaba todo mal. Fuentes del sector señalaron que en la primera semana de julio la situación sigue mejorando y los niveles de stock de gasoil en las estaciones son más auspiciosos. Según pudo saber este medio, las refinerías pasaron a trabajar del 90 al 100% de su capacidad para enfrentar la excesiva suba de la demanda interna. El sector continuará articulando las acciones necesarias para garantizar el suministro del combustible, destacaron. Los empresarios resaltaron el esfuerzo de producción y logístico inédito para paliar el problema de abastecimiento y remarcaron el contexto complejo del sector con los 3 motivos que explican por qué la falta de gasoil: escalada de precios internacionales, escasez de la oferta de gasoil por la guerra rusa, desmedida demanda de combustible por parte de los camiones de los países limítrofes y lo que sospechaban: el acopio desenfrenado de los productores agropecuarios argentinos ante el miedo de no tener gasoil para la cosecha.
sea, no faltaba gasoil. Se hizo faltar gasoil. En este marco, YPF y las petroleras privadas adquirieron al menos 10 barcos de gasoil para consumo interno. Ámbito pudo saber que las importaciones de enero a mayo pasado ya alcanzaron más de 1.250 millones de litros, duplicando las importaciones del mismo periodo del año pasado. Pero con las compras de junio y julio, esa cifra se puede ampliar aún más. El subsidio a la energía fue uno de los rubros del gasto público con mayor incremento en los primeros 6 meses del año, al subir 111% y totalizar 768.000 millones. El otro factor que sumó aprovisionamiento fue la decisión del gobierno de incrementar el porcentaje de mezcla con biocombustible. Justo el martes pasado nos preguntábamos en Mañana Express si el conflicto con el abastecimiento de gasoil de golpe no existía más. Sospechábamos que el tema ya no servía mediáticamente porque el gobierno le había servido en bandeja una cuestión más importante para agitar. Claro, había que agitar algo, había que llamar a un paro, había que decir gasoil, gasoil. De pronto renuncia Guzmán, le contestan para el lado de los tomates, como decía mi viejo, y no, tenemos esto, más lindo esto, que dejemos el gasoil. Entonces los títulos pasan de un día a crece la incertidumbre por el gasoil, al otro día se normaliza el abastecimiento de gasoil. En los mismos lugares, con títulos gigantes. Pero además intuimos algo peor, que el conflicto había sido transitorio y que en realidad, como muy pocos dijeron, había un acaparamiento del combustible por parte de los acopiadores y de las cadenas de estaciones de servicios para aumentar el precio. Era eso lo que estaba pasando. Los dos artículos que le mostramos tan contradictorios uno con el otro nos terminaron dando algo de razón. El conflicto existía, pero el hecho de que la cosecha de trigo que había que embarcar rápido para cobrar hubiera entrado a los puertos de Rosario en un volumen récord era un dato sospechoso. Claro, era contradictorio, no podía ser, a ver, ¿cómo? Estamos sin gasoil y nunca se embarcó tanto trigo de Rosario. ¿Cómo se entiende esto? Porque estaban los compromisos de embarcar para cobrar. Un conflicto que existió, como en todo el mundo, pero que se exageró a propósito para justificar aumentos de precio del gasoil y aumentos de precio en toda la cadena de cosas que se transportan. Así se maneja quienes tienen recursos en la República Argentina. ¿Qué fue todo esto? ¿Un caso de esquizofrenia periodística? ¿Una mala praxis inocente? No, porque las fuentes eran las mismas. Fadear de un día decía una cosa y el otro día decía otra, con fotos, salida en la televisión. ¿A dónde vamos? Qué mal que reaccionó el gobierno, bla, bla. O parte de una campaña política deliberada. Fue esto último. Yo le voy a dar un dato. Justo ayer hablé con un amigo que me llamó de España. Le dije, che, ¿cuánto vale la nafta ahí? Pero no la de los diarios, la que pone él en el auto. Porque es mejor fuente esa, ¿no? Claro, sí, el que va a cargar. El que va a cargar. Hoy en España un litro de nafta, la nafta de gasoil vale lo mismo. Cuesta 2 euros con 12 centavos. Un litro cuesta 2 euros con 12 centavos. El gobierno, que puso un impuesto a la riqueza igual que en Francia, subsidia el 10%. O sea que el que carga tiene que pagar 1,91 euros. No vamos a poner el costo, vamos a hacer la inconversión a dólar blue, porque si uno dice que es ficticio para una cosa, es ficticio para todo. Lo vamos a hacer a dólar turista. Si usted tiene que cargar un litro de gasoil o de nafta en España, tiene que pagar 440 pesos. Aquí 130. O sea, el transportista no paga precio dólar del gasoil, ¿eh? Porque viste, dice, no, pagamos en dólar y después nos descuenta. No, paga 130 pesos, que es mucho para una persona común. Ahora es menos del 30% de lo que vale en el mundo. Menos del 30%. Como se ve, una noticia tiene muchos costados y cada uno la presenta como se le da la gana. Ahora, esto no lo había visto. Mire que tenemos, yo tengo más de 35 años, que un día publiqué un título y el otro día publiqué exactamente, con una cosa tan compleja como es el abastecimiento de un país que tiene 3.000 kilómetros de largo por 1.600 de ancho. Está para llevarlo a la escuela de periodismo, claro, y darlo como ejemplo, ¿no? De lo que no se debe hacer.